partir de este momento, escuchas Sentados en un Café con Jesús. Buenas noches, mis hermanos. Es un placer estar con ustedes de nuevo en una temporada de Sentados en un Café con Jesús. Qué placer estar aquí con mi hermano Mauricio y Roberto. Mi querido maestro Mauricio. También a ti te puso evaluación y te puso a pensar un poquito. Sí, cabal. No, maestro, sí. Bueno, aquí están los frutos, ¿verdad? Por los frutos los conoceréis, ¿verdad? Amén. dando hermosos frutos para el Señor a través de este ministerio tan hermoso que es el ministerio de prédica de nuestra comunidad. Nos manda a llevar la palabra de Dios, pues, y esta oportunidad también nos trae a una muy buena alumna, Helen de Nivel. Bienvenida, también, Helen. Pues. Bien. Bueno, qué buenos frutos, ¿verdad? Bienvenida, Helen. Un placer tenerte en este programa con esa preciosa prédica. Qué increíble. Buenas noches, mis hermanos. Para mí también es alegría estar con ustedes sentados en un café con Jesús. Tomando de tu café mínimo, ¿ya te lo tomaste? No, aquí lo tengo para tomarme ese café. Eso, bueno, Mauricio, posible. Azul tiene que ser el vaso oficial, Mauricio. Ya vamos. Vale. Eso. Bueno, y contenta de ver al maestro también. Es una alegría para mí estar mirarlo y ese maestro especial que fue tan único con nosotros, ¿verdad, Roberto? Por supuesto, cabal, esa evaluación es profunda, ¿verdad? Sí, cabal. Y ahora nos sentimos evaluados. Un par de veces que nos salimos unos minutos más para poder lograr la evaluación más profunda. Pero sirvió para poder alinear nuestras prédicas, por supuesto. Así es. Siempre con mucho amor, ¿verdad? Al final, porque al final esta es una obra de Dios. O sea, Amén. No, definitivamente eso sí, no lo dudo. Siempre fue con amor todo eso. Ok. Bueno, sí, después de la alegría de recordar esos tiempos, porque sería bueno que entregáramos el servicio, ¿verdad? Sí, dale, Roberto, entregalo. Ok, lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, amado Padre, en esta tarde, noche, para aquellas personas que nos están escuchando y para cada uno de nosotros te pedimos una bendición especial, Señor. Para que siempre nos guíes y nos ilumines y que nos hables a nuestra mente y a nuestro corazón a través de las diferentes maneras y cada momento que nos estás hablando, Señor. Este mensaje que vamos a compartir y escuchar y que vamos a hacerlo sentados contigo, mi Señor, sea para que sirva de testimonio, para que sirva que abramos nuestros oídos espirituales hacia ti, para que logremos entender esos mensajes que tú nos estás mandando, Señor. Necesitamos que tú nos guíes. Necesitamos que tú nos lleves de tu mano por el camino que emprendemos cada uno de nosotros. También a ti, Madre Santísima, nos arropamos con tu manto protector y te pedimos que intercedas por cada una de nuestras necesidades y peticiones. Amén y amén. Amén. Así que este lindo mensaje que escuchamos, Helen, ¿cómo es que vino a tu vida? ¿Cómo es que se reveló? Cuéntanos ese detalle, esa información que no se comparte en el momento de predicar, porque escuchando, créeme que me tocó mi corazón y algunas fibras que vamos a discutir ahí en el camino, pero ¿cómo es que Dios te habló a ti primero y te reveló este mensaje? Compártenos ese momento o esos momentos que pueden haber sucedido. Bueno, como todo predicador, ¿verdad? El Señor primero nos habla a nosotros. Y yo pude ver cómo estaba mi vida antes y cómo era mi vida estando con Jesús. Me podía escuchar la voz de Dios en todo. Todo era para mí el Señor hablándome. Me hablaba en las prédicas, en las asambleas, en la misa, en la lectura de la palabra. Entonces yo podía oír la voz de Dios en todo momento. Entonces, y decía, bueno, ¿y cómo es que antes yo esto no lo vivía? Entonces ahí me di cuenta que cuando uno vive con Jesús, el Señor siempre le está hablando, lo está guiando, lo está ayudando. Y cuando uno quiere hacer algo que no es agradable al Señor, es ahí donde el Señor lo ala y le dice, no es por ahí, o esto no lo hagas porque
estás en peligro. Entonces, de ahí me vino el mensaje y dije, bueno, tengo que compartir lo que yo he vivido con mis hermanos, porque posiblemente otras personas también necesiten vida de victoria, esa vida de alegría, esa vida en que, aunque estés pasando situaciones difíciles, pero tú sabes que allí está Jesús contigo. Helen, este año es bueno, acaba de pasar algo muy relevante en nuestra iglesia. El Papa Francisco nos está proclamando un año dedicado a San José. A San José. A San José. Y San José es un protagonista, pues, en el mensaje, en la cita que trae la prédica que nos ha traído, ¿verdad? Es José el que escucha la voz de Dios, ¿verdad? Es el que tiene un encargo de en este caso, pues cuidar a su familia, en este caso a la Santísima Virgen y al niño, ¿verdad? E incluso hacer cosas que no son desconocidas o son riesgosas, porque no sabemos a dónde vamos. Y esto me parece excelente para toda la iglesia, ¿verdad? Que nos fijemos en la figura de San José. Yo quisiera preguntar qué nos habla, qué le habló San José, el Señor a través de San José a Helen para este mensaje. Es pregunta de examen, pregunta no me Es pregunta de examen, sí, cabal. Ya estaba fuera de evaluación. Pero como estamos en el Espíritu Santo, la respuesta es el Espíritu Santo también. Amén. En libertad. En libertad, exactamente, porque para ser libres no creo Jesús, ¿no? Amén. Bueno, miren, San José es el protagonista, ¿verdad? De lo que es la parte de la porción de la palabra que el Señor me reveló. ¿Por qué? Porque San José es un hombre justo, como la misma palabra lo dice, y es un hombre que tenía fe y hacía la voluntad de Dios. Entonces, ese es el llamado del Señor hacia nosotros, a que hagamos su voluntad. Que nos cuesta, sí, pero nos cuesta cuando no creemos. Porque cuando nosotros estamos creyendo y ponemos todo nuestro ser en las manos del Señor, entendemos que quien nos está hablando es Dios. Y en este caso San José, él creyó, él en ningún momento dudó de que era Dios. Y como dice, en la misma noche, así rapidito, se levantó, tomó a su familia y la protegió. Entonces, yo como la primera que el Señor también me hablaba, o me habló, y me sigue hablando, porque hoy que oí la prédica nuevamente, de veras les digo, era como que otra gente me estaba hablando a mí, y yo sé que es el Señor el que nuevamente me estaba hablando. Yo tengo que proteger también al rebaño que Dios me ha dado. Y el primer rebaño es mi familia, ¿verdad? Las personas con las que yo me relaciono, y además las ovejas o los ministrados que Dios me ha dado. Entonces, así como San José, estoy en ese deber yo también de protegerla, y no solo protegerlas en la vida espiritual, sino que también tengo que protegerlas en la vida material. Es un todo, porque San José no solamente protegió, digamos, lo que es salvar la vida de ellos, sino que también darles todo lo que ellos necesitaban y conducirlos y enseñarles, porque San José era un hombre que venía del estirpe de David, con conocimiento puro de la palabra, y no dudo de que en esa forma fue conduciendo también al niño Jesús. Otra pregunta. De las 22 preguntas va la primera. No, y de verdad que me impacta esa pregunta que Mauricio nos lanza de San José y ese rol
protagónico porque no así, San José en los años anteriores, como él mencionaba, no ha tenido un rol importante y le escucha, porque tú mencionabas en la prédica que decía San José tenía al niño Jesús y tenía a María, estaba bien acompañado, muy bien, pero estaba en la voluntad de él de ser o no ser obediente a la escucha, porque pudo haber dicho, fue un sueño, fue una pesadilla, me imaginé, supuso, fue obediente, y es a través como Dios nos habla, que tú nos hace ver esa obediencia de San José. ¿Cómo consideras tú que San José podía cambiarnos la vida? Porque realmente escuchamos mensajes y tú decías ahí, no somos obedientes en este momento. ¿Cómo podríamos ir haciendo para que ese San José en la vida de cada uno de nosotros pudiéramos ir nosotros tomándolo como un prototipo, tomándolo como un guía, como lo dijiste, fe, obediencia? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, en el caso de los hombres y también las mujeres, porque hay bastantes mujeres que no tienen en su familia a un hombre, ¿verdad? Como cabeza, por A o B motivo, ellas son como también las que guían esa familia. Entonces, imitarlo en la obediencia, en la humildad y en esa fe grande que San José tenía, y que fue la razón por la cual salvó a su familia. Y como nosotros estamos siendo bombardeados, digamos, de tantos mensajes que vienen, que no construyen, sino que vienen a destruir la obra de Dios. Y nosotros tenemos que ser como San José, estar atentos. San José estaba atento a esa voz. Entonces, y nosotros estar atentos a oír la voz de Dios, no la voz del mundo, para poder proteger a nuestros hijos, para poder proteger a nuestra familia, a nuestros esposos, porque muchas veces nosotros también nos convertimos en instrumento para que él pueda caer en un pecado, y el pecado sabemos que nos aleja de Dios y ya dejamos de escuchar la voz de Dios. Entonces yo tengo que ser la principal en tener esa buena relación con Dios, en creer, en tener esa fe grande como la de San José, para poder escuchar la voz de Dios a través de todo, porque está en todo. Es que como la creación es de Dios, entonces allí está Dios. Y estar pendientes para proteger a nuestra familia. Yo lo veo en el sentido de mi esposo, ¿verdad? También de mis hijos, porque les cuento, en la pandemia, yo cuando cerraron ya y que nos encerraron, yo dije, libertad, no hay prédica, no hay asamblea, no hay ¿cómo se llama? Tercer día, tengo libertad para hacer lo que yo quiera, nunca he visto películas en Netflix, este es mi momento. Y empecé a ver una serie y oía la voz de Dios que me decía, ¿qué te está dejando a ti, Helen, el mensaje si ahí habían malas palabras, si ahí habían escenas que no eran buenas, y yo seguía, y entonces viéndola, y ya después arrastré a mi esposo y le dije, mira, está bien buena, veámosla, y a los dos hasta nos desvelábamos viendo. A la tercera vez que el Señor nuevamente me habló, y yo dije, no, es Dios el que me está hablando. Y me está diciendo que no, y yo estoy arrastrando y llevando a mi esposo también por donde yo ya había empezado. No, a partir de ahora yo cierro esto y no vuelvo a más a ver esta serie. Y le dije al Espíritu Santo que me ayudara, que me diera la fuerza, porque cuando venía del trabajo, lo primero que hacía era encenderla. Y le digo, nuevamente el Señor me habló. Y por eso creo que cada quien tiene que ser un San José y proteger a su familia. Porque en este caso, pues yo a quien estaba protegiendo era mi esposo, porque era el que yo me estaba llevándolo por el camino que nos iba al Herodes, ¿verdad? No al camino, digamos, de salvación. Entonces, es ahí como podemos imitar a San José. Amén. Helen, hablando de lo que tú mencionabas, a mí me impactó en tu prédica que tú decías que el mensaje del niño Jesús había llegado tanto a Herodes
cómo había llegado a José. Entonces, ¿qué le podrías decir a tú a esas personas que nos están viendo? ¿Cómo nosotros debemos escuchar la voz de Dios? O digamos, yo me siento, en una depresión, me siento mal, no tengo trabajo, tengo problemas económicos. ¿Cómo en esa dificultad yo puedo escuchar la voz de Dios? Porque muchas veces el mundo nos habla y nos mete miedo, temor, que hagamos esto, que hagamos lo otro, pero en todo ese bullicio que está, ¿cómo nosotros podemos, cómo esta podría decir, cómo puede escuchar la voz de Dios? Bueno, mira, yo cuando hice esta prédica estaba pasando en mi momento de no trabajar, porque pasé 10 años sin trabajo, ¿verdad? Entonces, pero fue cuando Dios más me habló, porque era cuando yo más me acerqué al Señor y vivía de Él. O sea, mi vida estaba alrededor de Él. Amén. Entonces, en ese tiempo era cuando más el Señor me hablaba. Entonces, si la persona, digamos, todos escuchamos la voz de Herodes y la voz de Dios, porque estamos en el mundo y eso así es, ¿verdad? Pero depende de nosotros, decir en qué momento yo voy a escuchar la voz de Dios, que aunque pues puede ser audible, te voy a decir, porque depende de cómo estés tú, de tu buena relación que tengas con Dios, vas a poder escucharla audible, porque te despierta, porque oíste esa voz, allá en tu sueño oíste esa voz audible de Dios, pero la podés oír a través de una plática que tengas con alguien que quizás no sea una persona que esté entregada a las cosas de Dios, pero el Señor utiliza ese instrumento para hablarte, pero depende de cómo estés tu deseo que tú tengas de el Señor, porque si tenés una depresión, pues no sé mucho cómo es pasar por una depresión, nunca he pasado por eso, pero sé que hay tristeza, ¿verdad? Entonces, pero tú tienes que ayudarte, pues. ¿Cómo me ayudo? Yo lo que hacía en esos momentos era oír mucha alabanza y no oír alabanzas tristes, oír alabanzas alegres, alabanzas de esperanza, porque tenía una alabanza que siempre me había gustado y me llevaba a tristeza. Entonces, y lloraba. Entonces dije, no, esta alabanza no me está llevando a que mi espíritu esté alegre, sino que me entristece. Y ahí estaba la voz de Dios, ¿ves? Entonces dije yo, no, hasta aquí esta alabanza, y voy a empezar a oír alabanzas y prédicas, y la buscaba en la palabra también, mensajes, pero que fueran de esperanza. Entonces, o sea, que veías sentados en un café con Jesús, pues. La verdad que hay que ayudarse, tenemos que ayudarnos. Mira, Dios nos hizo libres y Dios, tú solo decides, no puede otro decidir por ti, porque tú le puedes contar tu penuria o tu situación a otro, pues no te va a entender. Tu relación tiene que ser únicamente con Dios, porque Él sí te va a entender, pero tenés que tener un deseo grande tú de cambiar tu vida, ¿verdad? Y de no estar en esa situación. Entonces, somos nosotros mismos los que tenemos que ayudarte en ese sentido, porque nadie más te va a ayudar, más que tú mismo vas a decidir si querés oír la voz de Dios o oír la de Herodes. Porque, o la de Herodes. O la de Herodes, porque si estás en pecado, yo te voy a decir, y todos pecamos, pues, y todos a cada momento pecamos, y bueno, y el cuerpo le gusta, pues, y te llama y te atrae como un imán que te va llevando ahí, que quieres hacerlo, pero también tenés otro que te está jalando y te está diciendo, no, el peligro y lo que te va a pasar. No hay bendición también, el que esté en pecado no tiene bendición. Y entonces, y yo quiero la bendición de Dios, y va a llegar en su momento, va a llegar, pero ese momento de que yo decido como Herodes, que decidió por los placeres, decidió no recibir a Jesús, y miran cómo le fue. No, dije yo no quiero ser como Herodes, yo no quiero vivir ni tener la muerte de Herodes, yo quiero una vida en victoria, yo quiero una vida en alegría. Helen, ya nos emocionamos
¿verdad? Y da gusto escucharte. Y vamos a ahorita la primera pausa y los vamos a dejar a los que nos están viendo y escuchando picados para el siguiente segmento. Y vamos a hablar sobre o escuchas a Herodes o escuchas a Dios y que somos pecadores. Y que si somos. Entonces, ahorita vamos a una alabanza. La alabanza es A Nada Temeré. Disfrútenla y regresamos en un momento. Lindísima alabanza. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas, nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen Señor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. Aunque se levante una guerra contra mí, aunque 1000 gigantes me quisieran destruir, aunque solo haya tormentas y nada vaya a mi favor, yo seguiré confiando siempre en ti, mi buen pastor. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. En el momento más difícil, cuando yo siento que no puedo más, aún en la noche más oscura, sé que conmigo estás, nada me detendrá. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré, a nada temeré, a nada temeré, si estás conmigo. A nada temeré. Linda alabanza. Lindísima ¿verdad? alabanza. Sí, Me encanta Joan Preciosa. Sánchez. Ajá, en que Entonces, nos habíamos quedado. estamos con Helen ahí, de que nos estaba diciendo que tenemos que ser obedientes y que no somos exentos todos de que Dios nos puede hablar, que Él en su infinita misericordia nos alcanza. Amén. Dios siempre nos está hablando, sea que seamos o estemos más o menos metidos en el pecado, nos está hablando siempre, pues, pero ¿cómo reconocer Helen ese llamado de Dios? ¿Verdad? A San José le hablaba en sueños, pero ¿cómo realmente nos habla? Porque Él siempre está hablando, Él tiene mensajeros. O sea, hay predicadores, hay sacerdotes que predican en cada Eucaristía, pero y obviamente hay muchos medios, pero
realmente cómo escuchamos la voz de Dios hoy en estos días, en estos tiempos. Bueno, mi experiencia, ¿verdad? Les cuento por mi testimonio. Yo vivía una vida bien triste, de soledad, de llanto, de inconformidad. Pero allí me sentía y creía que con mi fuerza yo podía arreglarlo todo. Tenía todo materialmente, un matrimonio estable, aparentemente, una familia, un estatus social, y los demás me veían como que yo era una persona, o la familia de nosotros era una familia ejemplar. Pero cuando ya uno entra al interior de un hogar, no son las cosas como se ven hacia afuera. Entonces mi vida estaba llena de esa amargura, y me hablaban de que la vida en Cristo era una vida de alegría, era una vida de paz, y que el que le servía a Cristo encontraba como el motivo para vivir. Y entonces, pero yo no quería. Pues como católica sabía de que dejar la vida que llevaba con Jesús la tenía definitivamente que dejar y comenzar una nueva vida, porque pues fui formada en nuestra iglesia católica y sé lo que es el pecado, ¿no? Entonces yo en mi vida de pecado o del mundo vivía y hacía lo que yo quería. Tenía la libertad para hacer lo que yo quería, maltratar especialmente a mi esposo, a veces era grosera, egoísta, envidiosa, insatisfecha de las cosas, pero no quería dejar esa vida. Y el Señor utilizó muchas personas y otras que hasta decían, no, ya, a los Esquivel, ¿para qué si los Esquivel están bien? ¿Para qué los vamos a invitar? A distintos grupos de la iglesia que nos querían invitar y no queríamos oír, y yo en especial peor. Entonces, pero el Señor en su infinita misericordia un día me abrió los oídos y dije, ahí como que sí que no, pero dije sí, y fui a un retiro. Y le digo, mis hermanos, verdaderamente el Señor fue quitando esas vendas de mis ojos y me fui dando cuenta cómo estaba mi vida y las razones por las que yo estaba viviendo de esa manera y que yo tenía que cambiar. Y entonces, y la verdad que todos en nuestro caminar, aunque ya estamos caminando en el Señor, también volvemos a enfriarnos y volvemos a caer, pero el Señor en su infinito amor ahí está tocando, allí nos está llamando. Por ejemplo, hoy con lo de la pandemia, les digo, en mi corazón el Señor puso que alguien podía necesitar de mí y que necesita también que el mensaje se siga llevando, porque en el encierro tenemos mucho más tiempo para estar con el Señor y era necesario que esto que estamos haciendo ahorita se siguiera divulgando. Cuando se abrieron nuevamente estos medios y de estas plataformas para podernos dirigir a los demás, ustedes no saben la alegría que causó a mi corazón, porque dije, aquí va el Señor y nadie lo va a detener, porque al Señor y su mensaje nadie lo va a detener, porque hay tanta gente necesitada. Y entonces les digo, esto es en lo que es el mensaje, ¿verdad? Pero en lo que es ayuda, también me puso en mi corazón. Yo tengo ahora, porque pues estoy trabajando, pero hay muchos que se han quedado sin un trabajo. Entonces, ahí, Helen a fulano,
Helen Azutano. Entonces, y yo no dudo que es la voz de Dios hablándome, y esto es para la gloria de Dios, les estoy abriendo mi corazón, es para la gloria de Dios, de ayudar al que necesita, porque el Señor en esta pandemia también nos habla a nosotros viendo las necesidades de nuestro hermano y no encerrarnos en nuestro dolor, ¿verdad? Y miren lo que dice la palabra, que dando es como recibimos, es la pura verdad. Y no voy a dar solamente lo material. Esto que ustedes están haciendo, dando su tiempo, el Señor lo recompensa. Y yo sé que están de acuerdo conmigo porque así es. El Señor lo multiplica en bendiciones en nuestra vida cuando nosotros nos entregamos a Él y dejamos atrás las preocupaciones, los problemas. El Señor se va a encargar de resolverlo. Entonces, es ahí donde el Señor nos habla, porque no es casualidad que yo esté aquí, ni que ustedes estén en ese servicio. Ustedes escucharon la voz de Dios y dijeron, sí, Señor, te voy a servir, y aquí estoy. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí está mi tiempo, Señor, para servirte. Pienso que allí es allí como el Señor habla. Helen, Amén. escuchándote quiere decir, y yo te preguntaría, y gracias por abrir tu corazón, ¿verdad? Eso las palabras convencen, pero el testimonio arrastra. Quiere decir que Dios, independientemente que hayamos ido a retiro o no hayamos ido a retiro, que somos pecadores, para los que nos están escuchando, porque todos somos pecadores, el Señor no se cansa en su misericordia de estarnos buscando, de estarnos hablando de diferentes formas con diferentes personas. Por ejemplo, yo recuerdo que la persona que a mí me pescó se tardó 4 años para poderme llevar al retiro, o sea, era un poquito rebelde. Pero escuchándote, el Señor, si somos, porque alguien puede decir, no, pero yo soy pecador, yo soy indigno, yo estoy en esto, yo estoy en aquello, Dios no me va a hablar a mí. Entonces, escuchándote, si Dios ocupa instrumentos constantemente, pero ahí cuando ya nosotros somos dóciles, Él habla ya de una forma diferente, así te interpreto. Sí, la verdad que el Señor usa instrumentos, y no importa cuál instrumento sea, ¿verdad? Y Él, cuando Él quiere y cuando es tu momento también, ¿verdad? Porque yo creo de que es el momento del Señor también, en que ya uno lo llama, ¿verdad? Amén. Y entonces, y de ese momento no te escapas. Porque yo recuerdo que un maestro de Redil nos decía que cuando el mango está maduro, no, hombre, si solo llegas y te cae en la mano. Y eso es cierto, quizás yo ya estaba madura y el Señor ya me había puesto su mirada en mí. Y entonces, después de pasar como 3 años, mis pobres hijos invitándome a un retiro que yo no quería, justo en ese momento caí como mango, ¿verdad? Era mi momento. Y esa es la misericordia del Señor que tiene con nosotros, no obstante que somos pecadores, que somos indiferentes, digamos, a esa entrega de Él hacia nosotros, y no agradecidos. A pesar de todo eso, el Señor la mirada no la quita de cada uno de sus hijos. Y de ese momento no te escapas. Porque cuando el Señor te dice, ahora, no te escapas. Pero cuando también ya estás maduro, te toca. Te toca y te lleva. Y es para cambiar tu vida para bien, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Hay una parte del mensaje muy, muy importante, creo yo, es la instrucción de Dios, ¿verdad? Directamente, que le dice a San José, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. O sea, ve a Egipto, o sea, camina, ponte en camino pero ¿con quién? Con el niño y con su madre. O sea, el niño es Jesús. O sea, a mí esto me parece una revelación muy linda que el Señor le ha dado a Helen, ¿verdad? Entonces, yo quisiera que compartiera que es que el Señor te dice, toma al niño y a su madre, ponte en camino, llévatelos, cuídalos. O sea, ese es un llevar a Jesús, llevar a María,
llevar a Jesús y a María con uno mismo. Gloria a Dios que me haces esa pregunta, porque realmente es eso. Es que no vas solo. En este caminar no estamos solos. Es Jesús el que va con nosotros y a la par va María. Y miren, mis hermanos, fíjense que yo era como un poco escéptica hacia María, ¿verdad? Porque pues lo hacía, pero no tenía como esa entrega y ese amor hacia María. Y yo una vez vi en una capilla de adoración a un sacerdote que llegaba todos los días a hacer el Santo Rosario. Y yo decía, ¿y si que es sacerdote hace el Santo Rosario? Es porque verdaderamente la Virgen es la mamá de Dios y sí intercede por nosotros. Y por ahí me empezó como y les estoy hablando de mi desierto. Todo esto es de parte dentro de cuando estaba viviendo mi desierto, que lo viví. Y entonces, dije, yo también lo voy a hacer. Y les digo, no hay mejor compañía en los desiertos y en los problemas y en las enfermedades que el Santo Rosario. Si nosotros, además de agarrarnos de Jesús, nos agarramos de María, la victoria llega, mi hermano. Llega porque quizás no le va a llegar así como que ya la quiero, ¿verdad? Y ya y mañana, no. Llegan justo en el momento en que uno ya ha sido quizás como sanado, transformado, cuando ya estás preparado, cuando ya estás listo para recibir esa bendición. Y lo importante en esto es saber esperar. Y María es la que nos ayuda a tener esa esperanza y esa fe y confianza en que va a llegar y a que no nos desanimemos. Entonces, por eso esta compañía de María y Jesús fueron como la base fundamental en mi vida de desierto, les digo, porque no es fácil. Ahora yo se los cuento así en 2 palabras, pero no es fácil vivir 10 años donde tú, a pesar de que estás pidiendo, a pesar de que estás todos los días rogando, no te llega lo que estás pidiendo. Y tú te preguntas, ¿qué más, Señor, tengo que hacer por ti? ¿Qué más tengo que limpiar en mi corazón que a ti no te agrada? Que yo necesito sacarlo para que tú me tengas lista ya para decirme, aquí está lo que me estás pidiendo. Esa fue mi vida. 10 años de ir escudriñando mi corazón y de ir pidiéndole al Señor, y me fue revelando, me fue llevando hasta que yo estaba chiquitita, cuando ya me acuerdo de las cosas que hacía, y cada una de esas cosas me fue sacando de mi corazón y fui pidiendo perdón al Señor por cada uno de esos pecados que yo tenía. Y les digo, el Señor en su infinito amor ocupa todos esos momentos para irnos haciendo, para ¿cómo les explico? Como para hacerte fuerte, pues. Hacerte fuerte y saber que Dios no te abandona, porque en esos momentos difíciles ahí estuvo. Y aunque venga lo que venga, tú te mantienes fuerte porque ya viviste, ya pasaste una experiencia y sabes que Jesús está ahí. Y también algo bien importante, para ayudarle a otro, para decirle a otro, sí se puede, pero tienes que poner tu confianza en el Señor y esperar, porque una de las claves es esperar. El tiempo es de Dios y no es de nosotros, ¿verdad? Pero con Jesús y María, eso es lo importante. Amén. Qué lindo, Helen. Y en la charla tú mencionabas, bueno, bastante de que en todo ese desierto, así como lo pasó José, siempre estuvo Jesús y María con él. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que Jesús y María siempre van a caminar con nosotros. Ahora, algo que quisiera que nos ampliaras es que tú mencionabas en la charla de que nosotros
fuimos creados con un propósito. ¿Cómo ese hermano que nos está viendo podría encontrar ese propósito para el creado por Dios? Sí, toditos, desde que nacemos traemos un propósito. Uno de los propósitos de Dios es que seamos felices y que disfrutemos la vida. Y todo lo que Él nos da, la naturaleza, el trabajo, la familia, la hermandad que vivimos en la comunidad, todo para que disfrutemos todo eso que el Señor ha creado para nosotros. Ese es uno de los propósitos de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa en el caminar cuando vamos creciendo? De que nos volvemos insatisfechos y queremos lo que otros tienen, o no miramos las maravillas que Dios ha hecho o nos ha dado. Y como dicen, un dicho, ¿verdad? Que siempre el jardín del frente del vecino es más verde. Mío. Ajá, es mejor que el mío, pero porque no estamos como viendo eso que el Señor nos ha regalado. Y muchas veces les digo, y por mí pasó, ¿verdad? De que habían veces yo veía a los esposos de mis amigas y yo decía, ¿y el mío por qué no es igual que el de ella? Yo quisiera un esposo como ese. Lo pusiste a dieta, Alfredo. Exacto. Y entonces, y yo decía, y así veo una casa, porque yo tengo esta casa y no tengo otra casa, cuando esa casa es la que yo siempre soñé. Y eso te hace infeliz cuando empezás como a no dar gracias a Dios de las cosas que el Señor te regala, y empezás a ser desagradecido, porque esto es ser desagradecido, o hay veces hasta con la comida. Miren, va, si llegas a tu casa y tu esposa o tus hijos o quien sea te sirve algo, ay, esa comida al mediodía, o ay, no, hombre, hay que darle gracias a Dios porque tenés un plato de comida cuando hay muchos que no lo tienen. Entonces, cuando tú aprendes a ser agradecido con el Señor y le das las gracias por todo, tu vida es feliz. Y ese es uno de los propósitos de Dios. Pero también no hay que olvidar que uno de los propósitos de Dios es que nosotros multipliquemos también esa felicidad con los demás. O sea, porque si yo ando amargado, voy a amargar al otro, ¿verdad? Y si yo me ando quejando, también voy a contagiar al otro. Entonces también tenemos que pensar en que Dios me creó para servir, ¿verdad? Y servir es olvidarme de mí, olvidarme del yo y tratar de hacer feliz. Suponte que yo no me sienta feliz, porque muchas veces no sentís esa felicidad plena, pero tenés una obligación con tu hermano. Ajá. Y o tu prójimo, que es tu esposo, y vos no lo vas a desanimar, pues, ay, que mira, no, es que fíjate, no, tú lo tienes que levantar, y ese es un propósito de Dios, porque si te dio esos hijos y te dio ese esposo, los tienes que animar, los tienes que levantar, les tienes que inyectar la fe. ¿Y cómo? Si a ti te ven ellos de que lo dices, lo sientes y lo estás demostrando, te van a seguir. Y el día de mañana tus hijos van a decir, yo me acuerdo que mi mami, aunque estaba pasando situaciones difíciles, pero mi mami siempre andaba alegre, pero mi mami siempre andaba positiva. Entonces, esa es una obligación y un propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, de que debemos de ayudar al otro, ¿verdad? Amén, Helen. Y bueno, hablando de que ya pasando el tiempo, vamos a escuchar esta preciosa alabanza, de lo que tú nos decías, que Dios está con nosotros, y la alabanza es Más de ti, de Keiri Márquez. Escuchémosla. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta.
¿Qué les pareció la alabanza? Sin miedo Perfecto. ahora. Una bendición. Sí, Bueno. Gran bendición. Súper linda. Siempre pedir más del Señor, más del Señor. Es una clave de vida del cristiano, del católico. No Y podemos entre más dejar escuchamos de... al Señor, más escuchamos la voz de Dios, más vamos a ir recibiendo más del Señor, ¿verdad? amén. Así es. Bueno, Helen, y como nos habíamos quedado antes del corte, hablábamos de que Dios tenía un propósito para cada uno y qué importante eso, ¿verdad? Y lo lindo de esto es que Dios nos va a preparar para llevar a cabo ese propósito. Así es. Sí, Dios nos prepara, mira, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿verdad? Claro. Porque nada te hace si tú no tienes la voluntad de hacerlo. El Señor siempre te habla, pero tú tienes que como tener ese deseo, pues, mira, yo lo veo como el hambre, ¿verdad? Cuando tú tienes hambre, todo es rico. Y todo lo es agradable, ¿verdad? Y todo te satisface. Qué bueno ese ejemplo. Cuando uno está necesitado de Dios, no hombre, sí, ahí te llega y te penetra, porque tú estás necesitado. Entonces, así tenemos que buscar al Señor, con esa hambre, con esa sed, para encontrarle el sabor. Y te digo, cuando lees la palabra de Dios, si nomás empezás y ahí te está hablando, y te digo por experiencia, porque hay veces en nuestro crecimiento tenemos momentos en los cuales tú bajones, ¿verdad? Y lees, y nada. ¿Pero por qué? Digo yo, porque no estoy tan hambrienta. Cuando yo estoy hambrienta, te voy a decir que nomás empiezo, ya me habló el Señor. Y por eso la importancia de leer la palabra, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya nosotros los crecidos, y para quienes todavía aún no lo conocen, pues también si vamos a leer la palabra tenemos que pedirle al Espíritu Santo la revelación, ¿verdad? Pero les digo, a pesar de eso, cuando el Señor está llamando y tocando la puerta de alguien, les digo, con solo la primera parte que leas de la palabra, allí te habló, ¿verdad? Amén. Y si vas a la misa, pero vas también necesitado, porque ir a la misa no es un cumplimiento, pues, ¿verdad? Tú vas a la misa a vivirla, y cuando verdaderamente vas con así, te pones en tu mente que así va, el Señor ahí te va a hablar, siempre te va a hablar. Y mira, como cuando vas detrás del microbús vos y dice Filipenses 4:3 y hasta ahí te habla Dios. Vaya, ahí te habla, cabal. Les digo que a mí me habló así como tú estás diciendo una vez. En ese sentido yo era celosa, fíjense. Era bien celosa y yo leí en el bus y me fui a leer la palabra y ahí decía, los que no entrarán al reino de los cielos, los celosos, ¿cómo se llaman? Los borrachos, ¿cuál otro? Dice, espérate, los borrachos, los celosos, los adúlteros. Y dije yo, no, yo no me quiero quedar, yo me quiero ir al cielo. En este bus me voy yo, dijiste. Exacto, entonces el Señor así te va hablando y te vas identificando tu pecado. Y lo bueno es que, pues, nuestra iglesia nos permite lo que es podernos limpiar, ¿verdad? A través de la confesión y sentirnos liberados. Y no hay cosa más rica que después de una confesión, pues, porque tú te sientes como que hasta bofito, libre, contento, y que te has quitado una gran carga que andas ahí, ¿verdad? Entonces, son tres cosas bien importantes. Identificar en qué yo le estoy fallando al Señor, ¿verdad? Pero de verdad, de corazón, sentir ese dolor de que yo le estoy fallando a un Dios tan bueno y tan grande y que me cuida y que me acompaña y cómo soy siendo de infiel yo con Él. Entonces, cuando a mí me duele eso, entonces corro al confesionario, porque yo quiero poder
sentirme, no endeudado, yo lo veo así, endeudado con el Señor, porque muchas veces las cargas las andamos y no las queremos soltar. Entonces, pero cuando ya nos confesamos, nos liberamos y nos sentimos como protegidos y como con la confianza de irme a acostar en el pecho de Jesús, porque estoy libre, pero tengo que creer también que cuando yo me confieso he sido liberado, ¿verdad? Porque el Señor lo que quiere es que lo reconozcamos y que digamos, Señor, te ofendí y me arrepiento de corazón y ya no más voy a volver a pecar. Entonces, pero creer lo que es verdad, el Señor me ha perdonado, ¿verdad? Eso es lo más lindo que podemos tener todos nosotros los cristianos, ¿verdad? Bueno, qué lindo consejo, pues, a mis hermanos que nos escuchan, pues. Muchas veces sentimos que llevamos cargas pesadas, pecados. Pues qué lindo es nuestro Señor, que tenemos ese sacramento de la reconciliación, volver al camino de Él, ¿verdad? Y ¿qué consejo le darías a este hermano que posiblemente se ha alejado de la iglesia o quizás cometió un pecado que él cree que es indigno para regresar al Señor? ¿Qué le dirías? Más en este tiempo de pandemia que muchísimos en algún momento hemos caído en esa situación. Bueno, le diría en primer lugar lo que el Señor me está poniendo en mi corazón. Lo que el Señor me está poniendo en mi corazón es que esto no es casualidad que lo esté escuchando. Y que este es un llamado de Dios para él. Y que Dios le está hablando a él en este momento porque quiere amarlo. Porque quiere ayudarle. Porque quiere bendecirlo. Porque los hijos de Dios somos bendecidos y en victoria. Amén. Y el Señor quiere que también él lo reciba. Y que se levante. Que se levante, pero que lo haga ahora. Que no se espere. Que lo haga ahora como lo hizo San José, que se levante y que si está en una depresión, que se ocupe en algo que le agrade a él hacer y se va a olvidar del sufrimiento y que no se preocupe por lo que venga, porque eso solo es de Dios y Dios protege a sus hijos y lo que venga yo no tengo que estarme preocupando porque ya el Señor sabrá cómo lo va a resolver. Yo tengo que hacer el ahora. Ahora me tengo que levantar como San José y salvarme. ¿Y cómo me voy a salvar? Dejando si estoy postrada, pues en una cama porque estoy deprimida, que no me quiero bañar, que no me quiero arreglar, que no tengo nada, que no tengo un por qué vivir, que se levante y que se ocupe de algo, que salga a ver el cielo, que salga a ver el jardín, que sus ojos vean otra cosa. Y eso es la mejor forma de salir del encierro en el que yo misma me he puesto. Porque eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que esa persona tiene una misión en la vida. Y solamente encontrándose con el Señor o volviendo al Señor, se va a dar cuenta cuál es ese propósito. Y no hay cosa más linda que servirle al Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Y qué precioso nos has traído. Y bueno, ya nos está casi que comiendo el tiempo y te pediríamos por favor que cierres con una oración para esas personas que nos escuchan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, amado Padre, esta noche y este nuevo año que vamos a comenzar, mi Jesús, lo ponemos en tus manos. Mi Dios, este año es un año de victoria, un año de bendición para cada uno de quienes nos están escuchando esta noche y de cada una de nuestras familias, mi Dios. Porque tú no quieres que ninguno de tus hijitos se pierda. Y como tú nos dices, rebañito mío, somos tu rebaño, Señor, al cual tú proteges, al cual tú conduces, al cual, Señor, lo llevas a los mejores pastos. De esos pastos, mi Dios, queremos nosotros comer, Señor, porque son esos manjares que tú das. Y esos manjares están preparados, Señor, para quienes te decimos sí. Y por eso, mi Dios, tú nos estás hablando.
y nos estás llamando porque has preparado la mesa para cada uno de nosotros. Señor, yo te pido que esos corazones que han escuchado este mensaje, Señor, y que han escuchado, Señor, esta conversación y lo que hemos compartido con mis hermanos, se grabe en su corazón. Y si, Señor, están tristes, preocupados, tú los levantes, mi Señor. Les muevas esa silla, mi Cristo, y que sientan que eres tú que les estás moviendo la silla para que se levanten y que no tengan miedo, Señor, porque la pandemia, las enfermedades, la falta de trabajo, Señor, tú ya la conoces. Y tú eres, mi Jesús, quien vas a proveer todo lo que necesitan. Por eso, mi Jesús, yo te doy la honra y la gloria y te pido esa bendición especial para cada uno de quienes nos escuchan. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. Bueno, qué alegría haber compartido con ustedes, ¿verdad? Grandes guerreros del Señor, y oír a Helen nos emocionamos y quedamos en pausa para la próxima invitación. Y qué alegría, Mauricio. Ya Mauricio nos va a pasar la evaluación después de Ya no me va a los tres. A los No. Han vivido el mensaje, vivamos el mensaje, ese es la evaluación, vivir el mensaje. Cabal, escuchemos la voz del Señor en cualquier lugar y en cualquier cosa. Y oye, como decía Helen, ¿verdad? Y gracias, Helen, ¿verdad? Y aquí los esperamos siempre en Sentados en un café con Jesús. Con Jesús. Gloria a Dios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hemos escuchado Sentados en un café con Jesús, en Radio El Salvador del Mundo.